Tanto nuestro país como Puerto Rico tienen grandes cantidades de fallas geológicas, que son los lugares propensos a que se genere un temblor de tierra. Desde el 28 de diciembre del año pasado, alrededor de 500 temblores de magnitud 2,0 o superior han afectado a Puerto Rico. Sobre estos fenómenos sismológicos conversamos con el ingeniero Ervin Vargas, experto en sismología. 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 Ervin Vargas. Ingeniero Ervin Vargas. Qué bueno que está con nosotros en esta noche del lunes. Y le damos la bienvenida formal al ingeniero Ervin Vargas, que están compartiendo con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, para mí es un gran placer y mi saludo y mi aprecio a nuestro querido amigo Nelson Javier, el Cocodrilo. Así es. Que de verdad siempre que vengo a este programa le agradezco mucho y sobre todo también del talento que tiene Buenas noches. Porque programas como este, siempre yo lo he dicho, hacen falta en República Dominicana, porque la espiritualidad en tiempos difíciles, en tiempos de tantas convulsiones, y vendrán peores, se necesita reforzar la fe y reforzar también la voluntad y que las cosas pueden salir bien, porque tengo entendido que uno debe ser parte de su propio destino. Así es, amén. Caramba, qué lindas palabras, ingeniero, de verdad que sí. Mil gracias de parte del señor Nelson Javier y todo el equipo de aquí de Buenas noches. Mil gracias con esas palabras. Ingeniero, con relación a lo que ha ocurrido principalmente en la ciudad de Puerto Rico, en el país hermano de Puerto Rico, con esto del terremoto. Cuéntame qué podríamos hablar. Bueno, es una buena oportunidad para que los gobiernos locales y los gobiernos nacionales pues pongan atención a lo que es la parte científica, pues precisamente el último gran terremoto que había ocurrido en Puerto Rico fue en el año 1918. Tenía 102 años ya que no ocurrió un gran terremoto y que sus placas tenían bastante energía acumulada. Sí. Y precisamente en el mes de septiembre del año 2018, pues hizo una advertencia a los gobiernos, no solamente de República Dominicana, sino al Departamento de Estado de Estados Unidos, y además también al gobierno de Cuba, de que tanto República Dominicana como Puerto Rico, como Santiago de Cuba, ya el periodo en que se deberían de ocurrir grandes terremotos ya se había agotado, y precisamente en la sala capitular del municipio de Guánica, que fue donde más sufrió, pues hice esa advertencia, pasó desapercibida y ahí están los resultados que tristemente el pueblo puertorriqueño está sufriendo luego de pasar María. Luego viene un terremoto, hoy ya tenía un torbellino, también cayó un meteorito del tamaño de un carro, es decir, que los hermanos puertorriqueños parece que le ha tocado un momento difícil, pero creo que los caribeños nos ponemos a poner de acuerdo y siempre podemos salir a flote de las dificultades. Tengo entendido que desde el 28 de diciembre, alrededor de 500 temblores de magnitud se han registrado en Puerto Rico. Sí, entre 2 y 6.4, pues la última semana, de lunes a lunes, hemos observado cerca de 346 sismos, y es un típico comportamiento que no es el típico comportamiento después que viene un terremoto, pues lo primero que se hace es que hay un gran rompimiento. Sí. Entonces libera la mayor parte de la energía con el mayor sismo. En el caso de Puerto Rico comienza con un enjambre, muchos pequeños terremotos que pueden dar aviso a que la placa, la zona de contacto de ambas placas puede comenzar la rotura. Entonces eso pone en alerta a los sismólogos y entonces podría venir el gran terremoto, pero en este caso vino un terremoto intermedio que es un premonitor, es decir, un terremoto antes de que ocurra el principal terremoto, que fue de 6.4, y entonces resulta que ese gran terremoto, después de ocurrir el de 6.4,
es posible que la placa no rompiera por completo. Y al no romper por completo, entonces, ¿qué resulta? Que bajan las magnitudes, porque hay que tener una diferencia entre intensidad y magnitud. Porque la gente muchas veces se confunde con un terremoto de intensidad X, porque hay dos formas. La intensidad era cuando no había la manera científica de medir los terremotos por la cantidad de energía que se liberaba, sino por los daños ocurridos. Es decir, un terremoto como este, que fue un terremoto pequeño, pero en cuanto a intensidad es mucho porque hubo muchos daños. Es decir, pero eso tiene que ver con el tipo de casa y el tipo de suelo. Ingeniero, con relación cuando hablamos de placas, ¿de qué estamos hablando? El mundo está subdividido en 13 grandes placas, que son pedazos de terreno bastante grandes, que en su inicio estaban todos unidos en un gran continente que se llamaba Pangea. El Pangea no había mares entre un continente y otro, y entonces el mundo, que está dividido en placas, todas se mueven en diferentes direcciones. Una chocan, como es el caso del monte Everest, que es donde está la mayor altura terrestre en el mundo. Otras se distancian, como es el caso de la que está entre América del Sur y África. Esos continentes se están alejando. En el caso de República Dominicana, tenemos una zona de contacto que es la gran placa de Norteamérica y la placa del Caribe, donde la placa de Norteamérica penetra al norte de República Dominicana como si fuera una cuña. Entonces se está levantando la isla 3 milímetros por año, plegando completamente el territorio, y en la parte sur está la trinchera de los muertos, que esa fue la que provocó el terremoto en Puerto Rico, que también se mete en la parte sur de República Dominicana y está levantando la isla. Por eso la República Dominicana es un acordeón en cuanto a cordillera se refiere. Don Fefo. Ingeniero, una pregunta. La precaución, en la prevención de estos movimientos telúricos, ¿se podría decir así? Sí, así es. Que hay escalonada de, ¿verdad? de masivas destrucciones de edificios y cosas. ¿Por qué se encuentran tantos cuerpos? Leí unas estadísticas ahí en las escaleras. Bueno, es que ya en ingeniería sísmica, Mayormente. en ingeniería sísmica, nosotros tenemos detectado varias vulnerabilidades. Llamamos una vulnerabilidad sísmica dependiendo del terreno donde tú hayas cimentado. Es vulnerabilidad sísmica, como en el caso de Puerto Rico, que tú construyas una vivienda muy pesada arriba, pero la construyes sobre pilotes, como si fuera sobre canquiña. Y entonces ahí se produce lo que es un piso suave, que no es más que cuando entre un nivel y otro hay una diferencia de un 70% de rigidez. Es decir, si tú eres una persona que tiene 600 libras y tiene una canquiñita de pierna, es muy difícil. No, que se dice también que las personas, al producirse el movimiento, nos movemos, en vez de quedarnos buscar la columna y esas cosas, nos movemos y buscamos las escaleras, loco por salir corriendo hacia el espacio libre. Ahí es donde la República Dominicana tiene que trabajar fuerte. Sí. Pues precisamente ya República Dominicana tiene 2 periodos fuertes de recurrencia de terremotos, y es que un último estudio en la falla septentrional dice que el último gran terremoto fue en el año 1200 y que cada 800 años debe de ocurrir un gran terremoto frente a Santiago. 1200 más 800, 2000, estamos en el 2020. Estamos pasados. Y el otro periodo de recurrencia es de que cada 50 o 75 años debe de ocurrir un gran terremoto en la isla. Eso no ha llegado. Y resulta que el de Nagua, en el 1946, hasta la fecha, estamos en 74 años. ¿Cuánto? Es decir, que ya estamos precisamente en un periodo en donde las placas tienen que disipar grandes energías. Y entonces la parte educativa es muy importante porque ustedes están trabajando acá. Sí. Ahora ustedes saben que este techo es muy ligero, no hay ningún problema, pero cuídense del sistema de iluminación, cuídense del C que ustedes tienen atrás, cuídense de no correr porque ustedes van a tener para salir de aquí 12 segundos. Como en Santiago no tenemos un sistema de alerta temprano, que es lo ideal, es decir, si Santiago disponiera de un sistema de alerta temprano, estaríamos hablando que si se produce el terremoto en Caguaitiano, como se produjo en el año 1842, que destruyó a Santiago, podríamos tener 36 segundos. Es decir, se produce 36 segundos para poder salir. Sí, para poder maniobrar
el terremoto antes de que lleguen las ondas destructivas. Si es en Samaná, teníamos 39, si es al norte de Puerto Plata, 13, y si es en la falla septentrional, ahí no hay nada que hacer porque podíamos tener una ganancia de 1 segundo por cada 5 kilómetros de distancia. Es decir, porque una onda de esa se traslada a razón de 5 kilómetros por segundo. Por segundo. Mire, ingeniero, queremos compartir la entrevista con los amigos de Puerto Rico, aquellas personas que tengan alguna pregunta, inquietud, que nos pueden llamar. Ahí están los teléfonos en pantalla. Afectados. Y los afectados también de este terremoto que hace ya unos días acaba de pasar allá en el hermano país de Puerto Rico. Ahí están los números telefónicos para compartir con nosotros aquí en Buena Noche. Cuando se habla de un tsunami, ¿de qué estamos hablando? Un tsunami antiguamente se llamaba maremoto. Es una palabra que viene del japonés, que es una ola grande en la costa. Por lo tanto, para que se produzca un tsunami, necesariamente debe de ocurrir un terremoto de 7.3, 7.5 hacia arriba, con tal de que la placa se levante lo suficiente, recoja las aguas de las playas, de la parte baja, y entonces la deje de caer de golpe hacia la zona costera más baja. Y lo importante es que la gente pueda entender de que un tsunami no va a llegar a Santiago. Un tsunami solamente se va a llegar a la superficie costera que esté a la misma altura de la ola tsunámica. Es decir, que si la ola tiene 12 metros, que es el tamaño de un edificio de 4 niveles, entonces hasta que encuentre el nivel adecuado, hasta ahí va a llegar. En el caso de Sosúa, que es muy conocida, los bañistas pueden tener aproximadamente cerca de 20 segundos para poder llegar a un sitio seguro. Eso no sucede. La arena no deja. La arena que no deja. Bueno, el problema es que daría tiempo si ustedes están preparados para saber identificar cuando el mar se retira, que es la presencia ya de que es un tsunami. Entonces, si usted en vez de salir, usted hace lo que hicieron muchísima gente en Sumatra, que entraron a recoger corales, a recoger peces. Y cadenas. Entonces resulta, bueno, exactamente, entonces, ¿qué resulta? Que por el desconocimiento el desastre aumenta. Por lo que en República Dominicana la actitud más económica es poder educar, que cada quien sepa lo que tiene que hacer en donde esté. Aquí, por ejemplo, hay una teoría que se dice que se puede meter uno debajo de un escritorio. Esa es una teoría errada en la mayoría de las edificaciones que tienen losa, porque si es una losa de concreto y se cae la losa, te va a aplastar. Sí. Si tú te pones al lado, entonces se produce el triángulo de la vida, que es un vacío que se va a crear. Ahora, en este estudio donde estamos, sí uno puede decir que se puede colocar debajo de un escritorio que sea fuerte, porque los objetos que pueden caer son suficientemente livianos y no te van a aplastar, porque se hizo un estudio con maniquíes y se dinamitó un edificio. Resulta que los maniquíes se colocaron abajo del escritorio, en el lado del escritorio, debajo de la cama, al lado de la cama. Entonces resulta que todos los maniquíes que estaban debajo de esos muebles, resulta que murieron aplastados, no así los que estaban en el lado. Entonces por eso yo vivo en una cuarta planta y yo estoy preparado porque yo hice un ejercicio en qué tiempo yo podía bajar en tiempo normal. Sí. Y me tomaba 13 segundos. Es decir, no puedo bajar. No puedo bajar. Entonces, ¿qué yo estoy decidido a hacer? Bueno, al lado de mi cama, que sobre todo es una cama que no es antisísmica, pero sí es un cajón resistente con un boy spring arriba, yo me tiro en el lado, lo más cerca posible de la esquina, y entonces yo ahí tengo toda la posibilidad, y además también que hasta para morir hay que tener decencia. Porque hay algo muy importante, cuando van a socorrer los edificios colapsados, los que estén más en la esquina son los primeros que van a sacar. Los primeros. Los primeros, entonces por eso es importante, pero cuando ocurre un terremoto, si a usted no da tiempo, 8 o 10 segundos de salir fuera de la casa, entonces es mejor que usted busque el lugar seguro, porque muchas personas están en una casa segura,
Sin embargo, buscan la calle, que es donde el tendido eléctrico entonces lo A veces mata. el miedo, ingeniero. Bueno, el desconocimiento. Y el desconocimiento. El desconocimiento. Entonces, hay que concientizar, porque estos son fenómenos naturales que han estado ocurriendo, por eso en la Biblia. No hay peligro ya por último, para irnos, no hay peligro para la República Dominicana ahora. Bueno, en República Dominicana tenemos que No, ya estar estamos preparados, porque ya el periodo de recurrencia de que ocurre un gran terremoto y los pronósticos que se tienen para Santiago y sobre todo el Cibao es que la falla septentrional tiene un potencial para un terremoto de magnitud 7.5, 32 veces más grande que el de Puerto Rico, y el que ocurrió en el área de Nagua en el 46 fue el terremoto más grande del Caribe con 8.1. Es decir, que tenemos que prepararnos y no todo es tierra arrasada, porque la gente tiene que entender que una casa hecha de bloc, bien hecha, sobre un terreno bueno, no va a pasar nada. Un edificio de 4 niveles bien hecho, no va a pasar nada. Ahora, una casa millonaria, mal construida, con un sistema estructural con índices de vulnerabilidad alto, no importa lo que usted haya gastado, sino el índice de vulnerabilidad que se tiene identificado. En el caso de Santiago, aquí se tienen estudiado las escuelas, el 80% tienen graves indicios de vulnerabilidad, las plazas comerciales, ayuntamientos, cuerpo de bomberos y otras edificaciones que no me atrevo a mencionarlas porque son privadas, y uno lo que quiere alertar de que se tomen las medidas a tiempo y después no tener que lamentar, porque podemos retroceder en el reloj biológico de la República Dominicana, el biológico y el económico, un atraso de 20 años de una economía que hemos estado creciendo, y en apenas 30, 45 segundos podíamos vernos en el espejo de Haití, que de verdad que es catastrófico, cuando en apenas 45 segundos murieron más de 300.000 personas. Wow. Miles de viviendas destruidas. Debieron de colapsar más, porque el sistema constructivo de Haití no es el mismo de aquí, pero sí los haitianos son los que están construyendo en la República Dominicana, y entonces la supervisión debe de ser mucho más fuerte. Los ingenieros deben de supervisar más, porque muchas veces Obras Públicas aprueba un plano con un sistema estructural definido, pero resulta que en la construcción no se aplican lo que son los conceptos estructurales que se aprobó la obra. Es decir, que aquí va a haber una caja de Pandora, muchas sorpresas de edificaciones que uno cree que están bien, y resulta que el sistema constructivo entonces resulta que se nos va a desplomar, porque un terremoto de 7.5 es muy fuerte. Y que sea cerca y muy superficial, como es la tipología de la falla septentrional. Ingeniero, gracias por acompañarnos en esta noche, por informarnos de tantas cosas positivas con relación a estos terremotos que están ocurriendo principalmente en la vecina isla de Puerto Rico. Sobre todo en la parte suroeste, que aún todavía está temblando, y durante un mes más puede ser, porque en el terremoto del año 1946, después ocurrieron 4 terremotos más, y resulta que del 46 al 55, la República Dominicana no paró de sacar los rosarios religiosos, porque desconocían, creían que era un mandato de Dios, ¿verdad? Un castigo a los dominicanos, y resulta que ya eso se ha entendido bastante, porque Dios nos ha dado la inteligencia para poder entender la naturaleza y entonces poder salvar vidas. Si Dios nos da esa facultad a los humanos de poder entender los terremotos, si no lo hacemos así, Dios siempre ha dicho que cuídate que yo te cuidaría. Es decir, que si no nos cuidamos, no hay que cuidarse. Dios, El ingeniero Erwin Vargas compartiendo con nosotros aquí en Buenas Noches. Nosotros continuamos. Somos la mejor propuesta televisiva de la noche. Buenas noches.